¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos en un propósito, el propósito es crecimiento. No estamos hablando solo de crecimiento numérico, vuelvo a insistirlo, crecimiento dentro del cuerpo, tampoco solo de crecimiento personal, que es fundamental. Estamos hablando de crecimiento, ese es el propósito de este año, ¿verdad? Así que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, amén. Entonces, esto del crecimiento, el miércoles hablamos de que uno de los fundamentos es no juzgar, pero hay tanta riqueza en la palabra relacionado con este desarrollo como cristianos. Hoy quiero hablarle, mire hermano, hay algo muy importante. Spurgeon, que fue uno de los predicadores más relevantes del siglo XIX en Inglaterra, todo el mundo habla de sus estudios, de la palabra que llevó. Spurgeon dijo en alguna ocasión, si no me equivoco, y le lo voy a corroborar, dijo: si Cristo no está en tu mensaje, ¿de qué estás predicando? Porque Cristo debe estar dentro de nuestro mensaje. Porque esta iglesia se llama la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de ser edificados por los 5 ministerios para llegar a la estatura de Cristo, a la medida de la plenitud de Cristo, a entender de que Cristo es el corazón de la Biblia y Cristo es el personaje. Bueno, voy a usar un término que usan algunos hebreos. Él es el héroe de la Biblia y de la historia. Nadie hay como el Señor Jesucristo y nadie debe de ocupar otro lugar que el que ocupa el Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Cristo es Dios, Salvador, Rey, proveedor, pero por sobre todo debe de ser Señor de mi vida y de su vida. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque estamos con esto, pero nosotros debemos de entender de que Cristo, el Espíritu Santo, el Padre por su palabra es lo que va a transformar nuestra vida y va a definir nuestro camino. Hoy yo quiero hablarle de algunos detalles que encontré que me impactaron mucho. Usted habrá leído ese pasaje que leímos hoy, ¿verdad, hermano? Sí, la cruz, ¿va, hermano? Ya sabemos tanto de la cruz, ¿va? Bueno, eso vamos a ver hoy, si es que sabemos tanto de la cruz. Yo quiero hablarle un poquito de los aspectos de la crucifixión. Para ello, pues estamos aquí en Juan y déjeme decirle algunas cosas. Bueno, primero leamos, dice Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Bueno, primero déjeme decirle cosas que tal vez usted ya ha oído, pero que deben de seguir siendo contemporáneas a la vida del hombre y de la mujer que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Primero déjeme decirle de que la crucifixión no era un tipo de muerte común en aquellos tiempos. No piense usted de que a todos que juzgaban y eran encontrados transgresores de la ley o criminales, los crucificaban. No, la crucifixión estaba designada para los criminales de peor calaña o los esclavos traidores. Para eso estaba la crucifixión. Históricamente era vista como una de las muertes más perversas, la crucifixión. O sea, no era simplemente una ejecución, la crucifixión era una muerte sumamente cruel. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de ello, de la crucifixión.
porque el que tendría que haber estado en la cruz es usted y yo. Y Cristo subió a esa cruz para sustituirnos, se llama sustitución. Amén. Bueno, entonces, déjeme decirle, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. Bueno, primero déjeme decirle de que la crucifixión, una ejecución de este tipo, una ejecución con todos los aspectos que implican dolor y sufrimiento extremo, no fue inventada por los romanos ni por los judíos. La crucifixión fue un tipo de muerte que parece que provenía de los persas. Los persas Persia es Irán hoy, Persia es Irán. Sí sabía que Persia hoy, lo que es la antigua Persia, hoy es Irán. Entonces, la crucifixión, nosotros no le ponemos mucha atención, pienso yo, porque como es algo tan común, debemos de aprender, hermano, a entrar en ciertos detalles de la escritura que van a bendecir nuestra vida. Porque mire, ¿por qué no podían a alguien matarlo? Veamos ahora cómo matan a la gente. Ahora ni la pena de muerte, ¿va usted? Es increíble, pero hay tanta gente que la mereciera, pero hoy los derechos individuales humanos de las personas prevalecen sobre la multitud, ¿va usted? Sobre la multitud. Ahí estuve leyendo el otro día una historia de un asesino serial que mató como a 300 mujeres. Al final lo declaró y lo que hicieron fue que no lo mataron, sino declararon que estaba loco y lo metieron a un hospital. Y él confesó la muerte y se encontraron, imagínense, y que las hubiera matado de un balazo, las mató con una saña y con una crueldad sin límites, ¿verdad? Pero no, pena de muerte no, sino está enfermito él y va para el hospital. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque pues habrían forma de aplicar la muerte. Piénselo por un momento. Este lo vamos a condenar a muerte, va, atraviésenlo con una espada. O tal vez como hacen los del Estado Islámico, va, los arrodillan y los decapitan. Está mal, por supuesto, pero es una muerte rápida. La crucifixión no, la crucifixión es una muerte sumamente lenta y cruel. Es muy interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué levantar a alguien? ¿Por qué no lo mataban ahí sobre sus pies o arrodillado como los hacen? Porque los persas creían que la tierra era sagrada y que contaminaban la tierra si mataban a alguien derramando su sangre así simplemente sobre la tierra. Entonces ellos idearon la crucifixión, que era hacer morir a alguien elevado, aunque la sangre caía, no estaba él en contacto con la tierra, elevado de la tierra. Como el ser humano es tan particularmente, diría yo, influenciado hacia lo malo, ¿verdad? Es la crucifixión, este tipo de muerte separada del suelo, le pareció bien a los cartagineses y adoptaron de los persas la crucifixión. Y los cartagineses fueron los que les enseñaron la crucifixión a los romanos, porque la crucifixión era un tipo de ejecución en ese tiempo romano, y la aplicaron a Jesucristo porque el pueblo judío estaba bajo el dominio de los romanos. Amén. Bueno, ya que me está siguiendo, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque nosotros a veces le damos la cruz, ay sí, la cruz de Cristo. Hermano, la cruz debe de impactarnos a nosotros, hermano, debe de conmovernos. Amén. Porque Cristo murió por mí y por usted. O sea, no es simplemente, ay, gracias Señor. No, lo que Él vivió fue terrible. La cruz, el sacrificio y la entrega de Cristo deben estar presentes en nosotros. ¿Sabe que porque la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz ha desaparecido de los púlpitos? Es de que la gente no valora, ni se compromete, ni se entrega como debiera en el Evangelio.
Entonces, pero sigamos rápidamente, ya vio que el tiempo está un poquito. Y gracias por la aportación, ahorita la vamos a leer. Entonces, le estaba diciendo de que los romanos llegaron a tomar la crucifixión, la tomaron de los cartagineses. Ahora, la crucifixión al estilo romano, que es como se le aplicaron al Señor Jesucristo, esto es histórico. Primero, el que iba a ser crucificado era azotado, eso ya lo vimos. Era flagelado, ya sabemos cómo eran los látigos de los romanos, pues, que tenían perdigones de metal al final de cada hebra, digamos, del látigo, y entraban en la piel y desgarraban la piel y ensangrentaban y deformaban la espalda. Era tan cruel la flagelación antes de llegar a la cruz que habían condenados que ni llegaban a la cruz, que morían durante la flagelación. Y por eso la ley romana establecía, ya habían hecho el cálculo estadístico ellos, de que ya se lo dije en alguna ocasión, de que el condenado, antes de llevarlo a la cruz, lo latigueaban y le daban 39 latigazos, 40 latigazos. Y si moría dentro de los 40 latigazos, no era culpa del que estaba aplicando el castigo, no era culpa. Pero si se pasaba de los 40 latigazos y se moría, al que estaba aplicando el castigo lo mandaban preso. Entonces los verdugos habían establecido una regla que era 40 menos 1, o sea 39, para no pasarse, ¿va? Porque algunos morían. Entonces, después de aplicar este castigo tremendamente cruel de la flagelación, destrozándole la espalda al condenado, en este caso es Jesucristo, le ponían la cruz en la espalda y lo hacían, ponían 4 guardias. Yo estuve leyendo, era el orden romano. Le ponían 4 soldados y ponían un oficial al frente, y el oficial llevaba un cartel donde decía el delito de por qué lo iban a crucificar. Y entonces lo llevaban en un desfile que, según la ley romana, tenía que ser el desfile por los lugares. El recorrido lo hacían más largo, no era corto el sufrimiento, lo hacían más largo, y lo hacían largo por aquello de que hubiera alguien que quisiera defender al que llevaban a la cruz, y que dijera: no, si yo fui testigo, yo vi que no fue él. Entonces detenían el camino a la cruz y lo regresaban lo dejaban a la sala de juicio. Entonces, por eso, para dar tiempo, dijéramos, va misericordioso, va sufriendo, pero le daban el viaje más largo. Iba cargando la cruz con la espalda ensangrentada. Y era costumbre de los romanos, por supuesto, irlo golpeando. Y esto se lee en la historia. Y llevaban lanzas donde, si se caía, lo picaban para levantarlo. O algunos no querían caminar, ya no querían nada, querían tirar, y los obligaban a seguir caminando hacia la cruz. El recorrido a la cruz de Cristo por usted, hermano, y por mí, fue algo. Yo aquí le estoy haciendo o sea, lo leí y me impactó mucho, y le estoy haciendo una disección, sería en términos médicos, ¿verdad? Una disección del camino hacia la cruz. Porque, hermanos, solo valorando a Cristo vamos a vivir el cristianismo como debe de ser, hermano. Si nosotros creemos que fue algo liviano, livianamente vamos a vivir. Entonces, bueno, porque lo iban picando, y entonces era terrible lo que sucedía, y llevaban el cartel, ¿verdad? Y cuando llegaban
al lugar donde iba a ser, que en este caso era un monte que estaba leyendo yo, que no se sabe exactamente la ubicación. Dice de que ahora en el recorrido a Israel, que vamos a ir pero dice que no se sabe exactamente. Las cosas han cambiado en 2000 años. El monte se llamaba, ahí lo dice la palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Realmente la traducción en latín es cranión, como cráneo, en latín cranión. En hebreo Gólgota, y en latín es Calvario. Entonces, cuando estaba leyendo también la descripción de por qué se llamaba, mire, es que hay gente que se ha metido a eso, ¿verdad? Nos dicen, ¿por qué se llamaba Calvario el monte? Entonces, la tradición decía de que el lugar se llamaba Calvario porque algunos creían que el cráneo de Adán estaba enterrado ahí y por eso le llamaban Calvario. Otros dicen de que el lugar se llamaba Calvario porque habían cráneos de los que habían crucificado y dispersos por el lugar. Pero se cree de que esta no es precisamente la razón por qué se llamara Calvario, porque la crucifixión de los romanos, mire hermano, esto era terrible. Por eso le estoy diciendo que la crucifixión, la crucifixión de los romanos no permitía que ellos los mataran directamente. Los crucificados podían, estaba diseñada para que fuera una muerte lenta, y los crucificados podían pasar días en la cruz. Podían pasar días hasta que morían desangrados, morían de sed, o morían por todas las laceraciones. Pero habían quienes pasaban días en la cruz, y era tan cruel el castigo que propiciaban los romanos a los crucificados, que empezaban a llegar buitres o aves de rapiña, y empezaban algunas veces aún con vida a picarles la espalda donde estaba sangrado, y llevaban a posarse sobre ellos y pasaban días. Y los romanos, a los que morían por crucifixión, no los enterraban, solo los descolgaban para que cayeran y se lo comieran las aves y algunas veces los perros que deambulaban por el lugar. Por eso es de que es posible que hubieran cráneos dispersos, porque muchos habían terminado su muerte, ¿se imagina? Devorado por los perros. El cuadro de la crucifixión es algo terrible, terrible, hermano. Nosotros debemos de valorar lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Pero bueno, pero la ley judía, pero esa era la crucifixión romana, que era sumamente cruel, pero la ley judía no permitía eso. Entonces a Jesucristo, porque Jesucristo, a pesar de que lo crucificaron los romanos, Jesucristo tenía que ser sepultado, porque los judíos sí sepultaban a sus muertos, sí los sepultaban. Pero lo que le planteo es la crueldad de esta muerte tan infame. Entonces Jesucristo, no voy a entrar en los detalles porque lo hemos visto en otras ocasiones. Llega el momento en el cual Jesucristo está viviendo todo el terrible drama por usted y por mí. Es que mire hermano, eso es, Jesucristo no murió por sí mismo, murió por nosotros, hermano. Él fue a la cruz, Él vivió toda esta experiencia, porque uno lee rápido eso, ¿eh? Y Él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera y llegó. Ah, qué fácil, hermano. Qué fácil, ¿verdad? Hermano y hermana, nosotros debemos de tener conciencia de la hora. Pasemos al siguiente verso, por favor. Y allí le crucificaron. Qué rápido se lee ese. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vayamos al siguiente verso, por favor.
Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El título lo puso en esos tres, lo puso en hebreo, en latín y en griego. Escribió el título. ¿Por qué ponerlo en los tres? Porque el que estaba muriendo es la declaración de que para ese entonces es el rey de todas las razas que en ese momento se conocían. El rey para el reino, él era el rey para el reino de los griegos. Él era el rey para los hebreos. Y él era el rey, aunque no lo quisieran, para los romanos, los imperios más grandes de su tiempo. Lo que estaba diciendo es de que el que estaba muriendo ahí era rey del universo, como lo declara el Evangelio de Juan desde el principio. Y hermano, entonces los judíos, si quiere, por favor, pásame al siguiente verso. Y de ahí vamos a regresar. Y muchos de los judíos le oyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Solo déjeme decirle, el latín es de los romanos. De los romanos, los romanos lo que le heredaron a la humanidad fue el gobierno. De los romanos es que vienen los estilos de gobierno. Del griego lo que le heredaron a la humanidad fue el pensamiento y la forma. Ellos se adentraban en las dimensiones del pensamiento. Y los hebreos lo que le heredaron a la humanidad fue el culto y el servicio a Dios. O sea, en el título estaba completo. Aquí hay una aportación por antes de que Jesús estaba completamente desnudo. Eso es cierto, y a 10 centímetros del suelo, que la cruz no estaba en alto según la tradición. Bueno, es muy difícil y relativo saber esto, ¿verdad? Pero gracias por la aportación, porque es cierto, él estaba completamente desnudo. Y entonces Jesucristo dice de que los judíos fueron a decir, pasemos al siguiente, por favor. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino el que dijo: yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato, vamos al verso 22, respondió: lo que he escrito, he escrito. Pilato pasó a la historia como un débil. Pilato pasó a la historia como un cobarde, como un hombre que no supo tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Porque Pilato se portó débil cuando empezaron a decirle: vamos a ir a llevarlo a César. Entonces dijo: no, entonces también tomen. Un débil de carácter. Uno debe saber cuándo decidir correctamente. Aprenda a decir sí, pero aprenda a decir no. Y aprenda a decirse no a usted mismo. Y entonces, pero ahora vinieron y le iban a decir: pero ahí está escrito rey, que es rey de los judíos. No escribas eso. Y Pilatos en este momento, ya que se portó cobardemente, vino y tomó la postura que había tomar, pero desde el principio. Y dijo: no, así se queda. Lo que escribí. Ahora regresemos para darnos cuenta de la dimensión del que murió. Regresemos al versículo número 19, por favor. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hermano, el que murió en la cruz era el verdadero y único rey que ha puesto sus pies sobre la tierra. Todos los demás tienen solamente títulos transitorios. Jesucristo fue a la cruz de una forma tan infame, fue a la cruz de una forma tan degradante, fue a la cruz porque es cierto, él estaba desnudo, fue a la cruz de una forma tan vergonzosa. Cuando uno se pone a pensar: Dios, ¿cómo
¿Y por qué? ¿Por qué permitiste que tu hijo único, el que vivió la única vida perfecta sobre la tierra, haya experimentado este grado de angustia, sufrimiento, soledad, conflicto, miseria? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué es? Porque Jesucristo vivió no lo que merecía Él, sino lo que merecía el pecado. Vuelvo a repetírselo. Él experimentó todo este sufrimiento no por lo que merecía Él, porque Él no merecía nada de ello, porque Él vivió la única vida perfecta. Él murió y experimentó en todo el proceso de su sufrimiento del Calvario por lo que merecía usted y por lo que merecía yo. Y Jesucristo, en un amor incomprensible, infinito y misterioso, que está descrito en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que creyera. Qué glorioso es el Evangelio con tan solamente creer. Hermano y hermana, ¿por qué en esta noche yo le hablo de la disección del camino de la cruz? Porque, hermano, el problema que tenemos es que nosotros no hemos llevado a nuestra conciencia plenamente la grandeza de lo que Jesús, el Cristo, hizo por nosotros. Porque si tuviéramos esa completa dimensión, viviríamos para Él. Y somos cristianos y cristianas evangélicos, pero habría que preguntarnos si vivimos para Él. Como dice Pablo en el libro de los Hechos, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, hermano, nosotros hoy podemos aceptar o no el reino del Señor, el reinado. Porque lo que decía en la cruz, hermano, lo que decía en la cruz era la verdad que sigue conmoviendo no solo la historia, sino a todo el mundo, y será para todo el universo. La contradicción, la paradoja, el conflicto increíble, pero verdadero. El Rey del universo, el Rey del universo, muriendo de una forma infame y miserable, voluntariamente. A Jesucristo no le quitaron su vida. Jesucristo no lo obligaron. Él se entregó a morir de esa forma infame en la cruz porque te amaba. Y porque te amaba decidió subir a la cruz para vivir esta experiencia tan terrible y tan miserable. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Déjeme decirle algo, y porque vamos a ir finalizando, déjeme decirle algo. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto estaba hablando con un hermano, un pastor con el que compartimos mucho. Estábamos hablando de que el problema es de que nosotros percibimos la obra de Cristo, pero la percibimos de forma colectiva. ¿Sabe? Yo le estoy hablando del mensaje de la cruz y nosotros decimos, sí, murió por todos nosotros. Ay, no solo todos nosotros de la iglesia de allá y los de la iglesia de allá y los... Pero ¿sabe cómo uno debiera de recibir el mensaje? Como que usted solito o solita estuviera sentado aquí en esta noche y le estuviéramos hablando de que ese sacrificio terrible no fue por todos los que ve, fue solo por usted. Por un momento piense, no, es que por todos fue. No piense en mí. Se vive cuando nosotros entendemos el mensaje. No, pues que por los, no, usted piense eso que vivió, que experimentó, que sufrió, que le dolió, que lo menospreció, menoscabó, humilló y al final destrozó, fue por mí. Fue por mí. Y por mí subió a la cruz, y en la cruz le pusieron Rey de Reyes
Perdón, le pusieron rey, Jesús, rey de los judíos. Hoy nosotros podemos vivir como que es el rey o como no. Usted decide si Jesucristo es el rey de su vida. Usted decide si el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es el Salvador, sí, pero mire el título sobre Cristo. El título es rey. Y usted y yo decidimos. Porque vendrá el día en el que no será un Galileo ensangrentado, maloliente, intrascendente el que va a estar con ese título. Ese título lo volveremos a ver, pero no así. Y los que hoy por la fe digamos sí, ese Galileo ensangrentado que muere de esa forma tan terrible, es mi rey. Lo volveremos a ver, pero ya no así. Dice el libro de Apocalipsis, es uno de los pasajes que a mí me impactan tanto, en Apocalipsis 19. Dice: en el verso número 11, 19:11, y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. No corona de espinas, diademas de oro. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16, 19, 16 de Apocalipsis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Ya no es el título de un hombre que muere miserablemente en la cruz, es el título de él. Si tú quieres, deja que reine en tu vida, pero igual un día él vendrá y ya no será. Si de veras usted quiere, regirá con vara de hierro, y veremos su nombre, y su nombre es Rey de Reyes y Señor de señores. Cierre sus ojos, levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Nosotros podemos cantar del Rey, podemos hacer coros, himnos, pero no se trata de eso. Se trata de vivir. Vivir bajo el reino del Rey. El Espíritu del Señor está aquí desafiando a que en nuestras vidas tengamos el impacto, la impresión, la convicción por un momento. Eso es, si quiere le va a ir su mano levantada, o si quiere arrodillarse aquí al frente, o si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión, puede hacérnosla saber. Tú toma la actitud que tú quieras. Si quieres venir aquí al frente, yo quiero imaginar por un momento a Cristo muriendo en la cruz y sobre su cabeza un rótulo que dice Jesús de Nazaret, el Rey.
quiero imaginar también el día glorioso en el cual lo veremos al frente de los ejércitos celestiales, majestuoso y sublime. Y su título será Rey de Reyes. Ya es Rey de Reyes y Señor de señores. Oramos, Padre, gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por Cristo Jesús, el que nos amó hasta la muerte. Gracias por Cristo Jesús, que fue a la cruz como un criminal por mí. Dígaselo, ore así, diga por mí, no diga por nosotros, por mí. Oh, Rabarabashina Namarquina, en el nombre de Jesús. Oh, Rabashina Namarquina. Oh, Señor, Señor, tú eres el Rey. Señor, sé el Rey en mi vida. Tú moriste por mí. Esa cruz era para mí, pero Señor, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombre, bendice a tu pueblo, Señor. La cruz, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Levante sus manos o aquí, dígaselo al Señor. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. En esta hora yo bendigo a tus hijos y a tus hijas. Señor, que pueda vivir mi vida bajo el Rey de la cruz. El Rey de la cruz. Gracias. Cerremos diciéndole solo gracias. Hoy el Señor va a hacer, va a sanar, va a proveer, va a dar victoria, pero cerremos diciendo gracias. Esta noche nuestra oración que cierre diciendo gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor, y cantemos ese himno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Mesías. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dígalo, dígalo. Gracias, Señor.